¿Qué pesa más? ¿La libertad creativa o la fórmula ganadora que te hará ganar millones de dólares? Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Una Daily Más, donde hablamos de emprendimiento y empresas que han impactado muchísimo, vamos a decirlo así, a nivel mundial. Yo soy Portilla. Yo soy Celso y recuerden que nos pueden escuchar en YouTube, YouTube Music, en Spotify y un chingo de clips en redes sociales. Hoy vamos a hablar de nuevo otro debatito sobre el gaming y esta es una opinión que puede dividir a muchas personas, divide muchas opiniones, tanto en gaming como en negocios, principalmente negocios, y es a qué vale más la pena apostarle, a la innovación, a crear algo nuevo, súper mega divertido y disruptivo o a lo seguro, al pinche éxito comercial. ¿Tú cómo lo ves? A ver, yo quiero empezar, con esta pregunta. Es que va a depender mucho de la etapa de tu vida en donde estés y de tu forma de pensar. Porque, a ver, vamos a decirlo, hay personas que aunque hayan tenido un éxito, no son, vamos a decirlo, no se llenan con lo que ya hicieron en su momento, ¿no? Siempre buscan como innovar, buscan el siguiente paso o qué pueden mejorar en el éxito que ya tuvieron anteriormente, ¿no? Si son de esas personas que hasta eso, no solo en el gaming pasa, sino en tal cual en el mundo del emprendimiento en general, si es de una de esas personas que tal cual no está satisfecha con el primer éxito que tiene, sino quiere un poco más o llegar a un punto más alto, la innovación siempre va a estar por delante de todo lo demás. Pero en cambio, si es la persona como más conservadora, quiere jubilarse temprano, o sea, ya muy joven y todo ese rollo, que la verdad que rico, ¿no? Vamos a decirlo así. Siempre va a buscar lo más óptimo y lo menos desgastante para obtener lo que él busca, que es pues tal cual ya no trabajar. Entonces el éxito comercial y hacerlo a lo grande y exprimirlo lo más que se pueda, va a ser el camino que sobreponga ante todo lo demás. Te digo, va a ser una balanza y cada uno de los pensamientos es, pues hasta cierto punto, correcto, bien. Creo que sí. O sea, coincido mucho contigo. No hay bien ni mal, depende de qué busques. Pero el capítulo, aunque sí se va a ir entre esta pelea, la vamos a guiar hacia otro ladito diferente. Ya debatiremos en otro momento sobre innovación contra lo seguro. Ahorita Justo. es más como igual formulazo, lo que funciona, gaming puro y duro, o algo más como, digamos, algo interactivo, o algo más como el cine. Pues, a ver, yo creo, igual, aparte del gaming, como evolucionar desde un principio de tener una jugabilidad muy clásica, solamente palitos o bolitas que se van moviendo en la pantalla sin ningún fin, o solamente es con un fin de entretener o pasar un ratito fuera de lo común. Con esta transición que ahora sí, aquí así aplica una innovación de meterle una historia que estuvieras tú involucrándote, hizo que el mundo del gaming se enfocara en crear historias que pudieras tú ser parte de ellas y que te dieran una experiencia única y que pudieras conectar con el personaje. Haciendo que, o sea, un montón de obras, vamos a poner el ejemplo más claro, Metal Gear Solid, ¿no? O sea, yo creo que muchos dijeron, no manches, esta historia está buenísima, no es lo mismo que hemos estado viendo con otras, vamos a decirlo, otras ediciones u otros juegos, ¿no? Otros títulos, sino es una forma distinta que pues, tal cual hace que te involucres en ser como en estar en el sigilo y todo ese rollo. Sí, o sea, es que como mencionamos son dos ramas completamente diferentes. Todo arranca con pura jugabilidad, como ya lo vimos en el capítulo de cómo llegó el gaming a ser lo que es. Arrancaste y tú eras quién sabe qué madres. Tú eras algo que tenía que hacer algo. Punto final. ¿Por qué lo hacías? ¿De dónde lo hacías? Tu motivación valía madres. No fue No hasta importaba. que fue como el 98, los 90. Más o menos por ahí.
que no solamente fue el Metal Gear Solid, el primerito fue el Final Fantasy VII, me parece. Que más que un juego como tal, ya era como una película interactiva, podríamos decirle de alguna forma. Había cinemáticas muy, muy largas y ya no solamente nos interesaba cumplir la misión, sino que esto te involucraba más, no solamente, y aquí entra la parte de negocio, no solamente con el personaje, con el juego, sino hasta con la consola. Es decir, si un día tú te ponías a decidir, no sé, pensemos en algo X, no es un ejemplo real, pero entre un Mario Bros, que es un güey que brinca, juega, salta y demás, y un Crash Bandicoot, que es un güey que brinca, salta, juega y demás, realmente vale madres. O sea, cualquiera de los dos te va a cumplir con el objetivo, que es entretenerte, que es dar brinquitos, pegar y hacer cosas cagadas. Ahora, la diferencia entra entre, por ejemplo, un Metal Gear o un God of War. Oh, Estas dos salieron para Play, pero supongamos que salieron para dos consolas diferentes. Yo me iría por God of War. Entonces yo ya compro X consola. Si tú eliges Metal Gear, tú compras la otra consola y se chingó. Entonces, esta es una oportunidad de negocio que se explota de la nada gracias a Final Fantasy y al poderosísimo Kojima, como ya lo vimos en otro capítulo. justo. Y a ver, si no han visto el capítulo pasado donde estábamos hablando también del gaming como arte, que todo el tema de contar una historia, si no lo han visto o no lo han escuchado, los invitamos a que lo vean. La verdad es que está buenísimo y damos muchos puntos muy importantes. Pero para resumir tal cual, el, el gaming trascendió, yo como opinión, trascendió cuando hubo una historia, una experiencia, una emoción que reflejaba al momento de jugarlo. O sea, no solamente era entretenerse, sino ser parte de la historia y tal cual identificarte, porque no creo que en la parte del marketing y que un producto sea éxito es que conectes con las personas. O sea, no solamente hablando de narrar una historia, un cuento dentro de un juego, sino independientemente en un producto, sea de carros, ya sea de bancos o lo que sea, no necesariamente algo de entretenimiento, contar una historia o tener algo que sea parte de una comunidad siempre te va a dar el éxito, no garantizado 100%, pero ya tienes un gran paso para llegar al éxito que pues, normalmente todas las empresas buscan, ¿no? Entonces, como esa parte emocional es como que le da ese toque y justo por ahí entre los finales de los 90 y entrando en los 2000 fue cuando empezaron a tener ese tipo de jugabilidad. Pero, pues, igual no duró tanto. No duró tanto porque, a ver, estamos hablando de que las cosas, vamos a decir, software evoluciona en chinga, la forma de consumir contenido evoluciona súper rápido y justo 3 años, 2 años después, con el tema de los lanzamientos con estos juegos con historia, empieza a salir esa forma de consumir los juegos de forma competitiva, ¿no? Estamos hablando un Halo 2, estamos hablando de un Counter-Strike que en ese momento era de locos, el Counter-Strike, aunque a mí no me tocó así tal cual, pero no manches, yo me acuerdo que había un montón de carteles. Hubo una vez, ya fue mucho, pero había visto espectaculares de Counter-Strike donde estaban promocionando torneos. Y dices, no mames, ¿qué pedo con esto? O sea, está de loquísimos. Y ahí es donde se da cuenta que la innovación no solamente es en la forma de jugar, sino también, perdón, en cómo entretenerse dentro del juego, sino también cómo vas a utilizar el juego como entretenimiento. Es que de aquí partimos a muchas innovaciones. O sea, primero se piensa mucho, sobre todo actualmente, que la innovación en los videojuegos es técnica. Sobre todo con esa parte de cada vez mejores gráficos, el ray tracing, shalala. Pero hay veces como esta que fue la situación en la que la jugabilidad o el cómo querer hacer las cosas es la que impulsa la innovación. Por ejemplo, regresando un poquito a la parte de las historias, Nintendo, ¿por qué no podía hacerlo? Porque funcionaban mediante cartuchos. El Nintendo 64 todo era por cartuchos. Entonces, si querías meterle mayor capacidad, una capacidad gráfica
y cuestiones más cinemáticas, acá bonitas y demás, era muy, muy, muy caro tanto de producir como de comprar. ¿Cuál fue la Claro. diferencia con, por ejemplo, lo que fue el Metal Gear? Que Play funcionaba con CD. Entonces tenías mayor capacidad en menos espacio y 1000 veces más barato. Y de nuevo, como dices, llega la innovación ahora en jugabilidad y volvemos un poquito a la parte en la que me vale madres quién soy. Quiero ganar, quiero matar más o hacer más, pero ¿hasta dónde llega? Sí. Digo, en esta parte del auge del competitivo, no sé si sabías, pero el StarCraft, en sus principios, en por ahí del 2004, creo que sí fue alrededor de ahí, no me acuerdo bien, se Ujú. volvió deporte nacional de Corea del Sur. O sea, escuchen esto. Se volvió deporte nacional. Y ustedes van a decir, no, 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 o sea, para los de nicho, para los que jugaban, sí, sí era muy importante, pero hasta ahí, ni madres, pito. O sea, llegó a tal grado que en Corea del Sur existían canales televisivos que solamente se dedicaban a pasar partidas de StarCraft. A ese punto llegó Ujú. el competitivo. Imagínense en YouTube, pero un canal 24 horas con diferentes personas, diferentes programas, pero todos hablando del perro StarCraft. Es Es... que es que es un fenómeno todo lo de los eSports. O sea, no solamente, o sea, en 2004 fue el auge. Digo, yo creo que Counter-Strike y StarCraft fueron como que los pioneros para sacar tal cual todo lo que hay actualmente en los eSports. Que siento que todavía está muy presente, pero ha bajado tal vez un poquito como que la fiebre de estar siguiendo todos los eSports. Siento yo. Pero el chiste es que aquí, en este punto, si antes estaban enfocados en el tema no técnico, sino en algo más de jugabilidad, aquí en este tema, y quitan todo lo de las historias y ponen al temas de rendimiento, cómo hacer las cosas más rápido, estrategias, movimientos en el ratón, o sea, movimientos tal cual en un montón de cosas, ¿no? Ujú. Entonces, aquí justo estas milisegundos de, vamos a decirlo como de delay, pues sí son muy cruciales porque tal cual ya estás compitiendo, es un deporte, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso mecha. Yo creo que aquí en este punto fue cuando hubo esa separación entre esas comunidades que no les interesa tal cual competir, pero otras que dicen, ok, a ver, yo voy a jugar este juego porque me están dando algo a cambio, no solamente me están dando una historia, sino estoy, o sea, si tienen una ladder para ver si eres oro, plata, bronce, la chingada, pues por lo menos te están dando algo por jugar. Sí. Entonces ahí se va dividiendo un montón la comunidad que hasta, pues, hasta la fecha todavía sigue existiendo. Y es que, o sea, aquí podemos notar cómo va todo. Ya dije mucho cómo. Podemos ver cómo evoluciona todo y cómo cada vez te venden algo diferente. Pasamos de vender mecánicas. Los primeros juegos solamente te vendían una mecánica, que eran los patrones. Ujú. Primero era moverte de derecha a izquierda, luego ya podías saltar, luego ya podías interactuar con algo, o sea, pura mecánica, mecánicas del juego. De ahí te Correcto. pasaron a vender una historia, ya involucrarte con personajes, involucrarte con involucrarte, como dijimos, emocionalmente. De ahí pasaron a vender una liga, que es justamente lo que dices. Ya Sí. no te venden personajes, ya no te venden nada de eso, te venden la liga, competir y formar parte de algo competitivo. Y hoy en día te venden temporadas, es decir, cada cierto tiempo una actualización, cada cierto tiempo algo nuevo, entre comillas, Entre una comillas. novedad, pero todo está bien dividido por etapas del gaming. ¿Quién sabe? O sea, a mí me genera un poquito de curiosidad de cuál puede ser la siguiente. Pues quién sabe, pero aquí, ahora sí, en términos de si es innovación o éxito comercial, ya en este punto de los eSports, es un éxito comercial tú crear a ver, no hacer como que la versión 2 o la versión 3 o la 4 de un mismo juego competitivo. Sí, Counter-Strike lo hizo, porque creo que por el tema del motor gráfico y otras cositas que iban a meter nuevas, pero en sí Counter-Strike, la mecánica o la forma de jugarlo es la misma, ¿no? Equipos, se tienen que matar unos a otros, hacen estrategias, se lanzan granadas, la chingada, punto. Gana el que quede al último.
sin personajes, ¿no? Halo 2, prácticamente algo, justo con Halo 2 es algo distinto, porque sí tiene un lado competitivo, porque tiene todo el tema de matchmaking, de competitivo y todo ese rollo, pero también tiene una historia que también está chingoncísima la historia. O sea, no hay que desmeritar las primeras ediciones de Halo, la neta es que sí están muy buenas. Si no lo han visto, no lo han jugado, se los recomiendo muchísimo. La verdad es que es una muy buena historia y trae, pues, hay unas emociones ahí encontradas. Jueguen hasta Muy Rich. poquitas. Juegan hasta Rich, exactamente. Está Está buenísimo. Está Pero- buenísimo, pero bueno. O sea, como dices, aquí la innovación yo siento que más que técnica, incluso más que de jugabilidad, ya a finales ya no fue ni técnica ni de jugabilidad, porque ya nos empezamos a entablar. Ya se vuelve una innovación muy cabrona en marketing, que están jugando lo mismo todos. No va a cambiar la jugabilidad. Todos es hacer pum pum. Uno vas a brincar, uno es en el espacio, otro es un terrorista, otro es lo que sea. Tú vas a correr con una perra arma y vas a matar. Ahora, Justo. ¿cómo hacemos que el mío venda más? ¿Cómo hacemos que mi liga crezca un chingo? Y aquí yo creo que fue la innovación. Pero, igual creo que no duró tanto o sea, digamos que primero nació la parte de las historias, Metal Gear y demás. Llega la parte competitiva, apaga un poquito este desmadre, pero tampoco le dura tanto. Como que cada temporada dura entre 5 o 10 años por ahí. Porque Ok. después llega otra vez la historia y le mete una pinche cachetadota así a mano abierta, calientita y todo al gaming competitivo porque sale The Last of Us, Uncharted 4 y God of War, Oh, los nuevos. Llegan los meros reyes de las historias. Yo creo que sobre todo The Last of Us. Recuerdo que The Last of Us fue el primero que rompió madres de nuevo con ese pedo de las historias. Y fue, tengo que confesar, con el que yo me reenamoré del gaming. La parte competitiva me aburrió un poco una temporada. Fue cuando lo dejé. Pero gracias a The Last of Us fue que volví. hombre, es que, a ver, es justo lo que estaba comentando. Llega un punto en el competitivo que se hacen dos bandos y conforme van pasando los años, también las personas que estaban en el lado competitivo te pasan a algo más entretenido porque o ya llega un momento en que es muy frustrante, la gente ya está muy pro, o la neta es que se estresan porque no ganan. O sea, un montón de factores que hacen que renazca ese tema cinematográfico en los juegos con The Last of Us, Uncharted, God of War, todos estos títulos para Play. Y si mal no recuerdo, por esos años, cuando salen estos títulos, Xbox era como que de esas consolas que vendían un montón, pero gracias a estos títulos, PlayStation también vendió un chingo. Con el Play 3, yo me acuerdo que mi hermano mi hermano y yo éramos muy de Xbox, pero por estos títulos nos compraron un Play 3 y jugamos The Last of Us. Bueno, no jugué tal cual todo The Last of Us, pero jugué Beyond Two Souls, que también es un juegazo que trae una historia muy chingona. También se los recomiendo por si les gusta ese tipo de juegos. Hay otro título que ahorita se me acaba de ir el nombre, pero también es buenísimo. Son de unos, como de unos robots que también están buenísimo. Pero, o sea, el chiste es que, como tú lo comentaste, también las consolas van detrás de todo eso, ¿no? O sea, tal cual PlayStation hizo, ok, a ver, si estamos teniendo esta, vamos a decir, comunidad, gente que está interesada en este tipo de juegos, pues vamos a meternos a eso, porque si nosotros pensamos, Play no estaba en el competitivo, era más Xbox por el tema de Gears of War, Halo. ¿Qué otro juego estaba muy popular en ese entonces? Es que ya mencionaste los Call of Duty, también Call of Duty. Carlos Noticias, Era sí. mucho, ¿no? Entonces, Play no estaba en esa área. Entonces dije, no, pues ¿sabes qué? Para no quedarme atrás, me meto en el tema cinematográfico y ¡bum! La rompió, tal cual. Y es que jugar estos juegos literalmente era una película. Con God of War pasó algo que a mí, y bueno, según las reviews que vi, a un chingo de gente le sacó de onda. Que literalmente era una película, no hay cortes. O sea, todo es continuo.
pasas de una escena cinematográfica a jugar sin cortes, directito, como va. Esto lo Justo. retomó años después el último Spider-Man que salió, si no mal recuerdo, y estaba todavía Ujú. más cabrón porque ahí no hay cortes en un mapa abierto. Pero volviendo acá, se siente, o sea, literalmente se siente que estás jugando una película. Porque no ves Mm. ninguno. O sea, algo que sacaba mucho de onda antes es que era el. ¿Cómo se llama? Ay, la escena, pantalla en negro, pantalla de carga y ya podías jugar. Exacto. Y luego, de nuevo, pantalla en negro, pantalla de carga y la escena. Y así te ibas. Y aparte, lo que pasaba también mucho es que, obviamente, la diferencia gráfica entre la escena y el juego era un chingo. Era un Sí. chingo. Pues te sacaba un buen de onda. Sobre todo pasaba. Recuerdo que con Silent Hill me pasaba mucho. Que veía el corto y era de, ¡ah, su puta madre, ¿qué es eso! Y ya de repente te pasaban al gameplay y pinche pixel Ajá. corriendo hacia ti. Entonces Ah, estaba claro. viendo bien rarito. Es que también, gracias al poder técnico, o sea, todo el motor gráfico que hubo en las consolas también ayudó muchísimo a que este tipo de juegos tuvieran un éxito. O sea, no solamente eran pixeles caminando hacia ti, o tal vez la escena sí tenía buenos gráficos, porque pudieran haber sido tal cual un video y después pasarlo al gameplay. Ujú. Pero ahorita, en ese entonces ya había unos gráficos mucho mejores, haciendo que tanto el video o esa escena donde te contaban la historia y pasar al gameplay, la verdad es que no había mucha diferencia. Y algo que sí, la neta es que sí, hasta que lo recuerdo, pasaban la escena de que, no manches, pinche Nemesis a la verga. Y ya ibas a empezar el gameplay y la bolita de cargando. Fum, 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 fum. Y ya, como que ya se te pasó la emoción y dices, no mames. Sí, sí, sí. O el bajón gráfico te daba en la madre. Y O el bajón gráfico. con esta temporada pasó algo bien raro, que es que obviamente todo el precio de desarrollar un juego se disparó. Muy cabrón. No es lo mismo Pues sí. desarrollar un Carlos Duty, que ya está la fórmula, ya está todo, ya tienes al equipo y nomás hay que rehacerlo, a crear un equipo solo para este juego, que aunque haya sagas, pues quién sabe si vaya a existir, porque estamos hablando de una historia, y quién sabe si pegue. Pero PlayStation descubrió que es súper rentable. Por ejemplo, con The Last of Us, en una semana vendió 1.3 millones de copias. No de dólares, Su- de copias. O sea, ¿en cuánto estaba The Last of Us? ¿En 20 dólares, más o menos? Mm, tal vez 30, no me acuerdo muy bien, pero andaba por ahí por esos precios. Pone ni tú ni yo, 25 dólares. 25. 25 dólares por 1.3 millones en una semana y no se quedó ahí. No fue venta de una semana. A las 3 semanas ya llevaban 3.4 millones de copias vendidas. En ese momento se volvió la IP con más ventas en la historia. Entonces, sí, es mucho más caro, sí, es mucho más tardado, pero sí, es mucho más rentable. Sí, claro. Es que, a ver, también no comparemos hacer un juego ya con gráficos, con una forma de jugar muy específica, con un montón de interacciones que puedes hacer. También, no sé si Ah, lo tengo muy borroso, pero según yo, había juegos que dependiendo de qué camino tú tomabas, tu historia se iba Mm. modificando. Entonces también era otro. ¿Cómo se llamaba? Uno en el que tú decidías si eras villano o héroe. Uno de poderes. Posiblemente, o sea, la verdad es que tengo muy borrosos los títulos, pero también, o sea, toda esa complejidad de hacer historias y que puedan machar, también se vuelve un tema técnico complejo que, pues sí, necesitas dinero para que pues, contrates a la gente que sí sepa hacerlo, ¿no? Tal cual, ¿no? Entonces, sí, tal cual. Ah, Yo diría que ujú. de ahí, con toda esa alza de precios por hacer un juego, también fomentó que salieran estas pequeñas empresas, estos pequeños estudios de videojuegos, lanzando no juegos así de alta gama, tal vez de una gama más baja que sea más sencillo de crear, pero con unas historias bellísimas, chingoncísimas. Y justo creo que fue uno de los, a ver, no voy a decir pioneros, pero no sé si son pioneros tal cual. Team Cherry con Hollow Knight, no manches, creo que fueron o sea, los más reconocidos
que pudieron hacer un juego de esa magnitud con un éxito con solo 3 personas. También, si no han visto ese capítulo, se los recomendamos. Es el primero de esta temporada. Antes que está joyita. Joya. Pero sí, tal cual, el boom de los fucking indies. Cañón. O sea, no solamente fue Hollow Knight, Undertale también llegó y se volvió cultura en chinga. Uf, sí. Yo recuerdo nunca lo jugué, nunca lo he jugado, nunca he visto un solo gameplay, no tengo idea de qué va, pero conozco bien al personaje de Undertale, ubico las canciones, Sí. realmente se volvió cultura. Si estás en gaming, así seas casual, lo vas a conocer, vas a ubicar a la calaverita. Ajá. Los indies crearon algo muy cabrón que es conexión, algo que las grandes empresas no conseguían. O bueno, consiguieron, como ya dijimos con sus historias, pero el indie tiene algo más, esa magia de la que ya también hablamos en capítulos pasados, que es que te Justo. enamoras de la historia, no del juego, sino de cómo se creó el juego. Esta historia de Team Cherry de 3 amigos que se juntaron a desarrollar videojuegos y crearon una pinche joyota como la crearon, eso no lo tienen los estudios grandes. Undertale también. Stardew Valley, el güey que no tenía para comer y su novia le dijo, yo te mantengo chiquito hasta que saques tu juego y nos hagamos millonarios, y se lo cumplió. Esas historias son algo que tienen los indies, esa magia que puta, no tienen muchos otros. O sea, fue un Es boom que, mundial y demás. o sea, también no nos vamos lejos. Una historia también muy parecida a Undertale, perdón, a Stardew Valley, Cuphead, que hipotecaron su casa para hacer el desarrollo y terminarlo. O sea, aparte de tener una historia de cómo, más bien, de hacer la historia para el juego, también hay una narrativa ya de los creadores, ¿no? De que, a ver, yo estaba en la miseria o la neta tuve que hipotecar mi casa para terminar el juego y a ver qué pasaba, ¿no? Entonces, también esa autenticidad tanto de los creadores como del juego, de la forma de jugar, aquí es donde ya empieza esta balanza de tener un título que la neta me está generando un chingo de dinero o tal cual innovar y empezar a hacer cosas distintas a ver si pega, ¿no? Sí, ¿Qué claro. digo? Aquí es donde sale, ok, voy a hacer un Call of Duty porque me está dando un chingo, aunque la gente no lo quiera, pero al final de cuentas me lo van a comprar. O me aviento un juego nuevo con una mecánica tal vez parecidas, pero con otra historia, con otras formas de impactar al jugador. Y pues no sabemos si vaya a funcionar o no. Y es Chance sí, que chance no. algo muy importante es justamente la parte del riesgo. Si tú eres un estudio grande y no solamente respondes por ti, sino respondes por la gente a la que mantienes, respondes por la gente que ya te invirtió, que no te invirtió 3 pesos y demás, tienes mucha más presión, hay mucho más riesgo. Que digo, tachamos de muy malas a las empresas y hasta cierto punto sí, conocemos algunas, a la mierda Ubisoft, Mm. por ejemplo. Pero también como ventaja del indie es que no hay presión, güey. Obviamente tienes presión, estos güeyes que empeñaron su casa, el de Stardew Valley que pues no tenían ni para comer y traía a su novia trabajando en chinga, esos tienen algo que perder, pero si fallaban es como, bueno, perdí mi casa, nadie depende de mí, no tengo a nadie que coma Exacto. gracias a mí, entonces no hay pedo. Y eso te da libertad para jugártela. Tú eres el que decide si te la juegas a innovar o no. Esa es una superventaja de los indie que no se menciona mucho. Claro. O Es sea, que, ajá. o sea, poniéndolo en eso, no nos vamos lejos con el tema empresarial. Entre más grande es más difícil moverte. O sea, cualquier cosa grande es muy difícil que se mueva. Sí. Y si tú estás tratando de hacer algo, un cambio drástico dentro de una empresa o una institución grande, es muy, muy difícil porque, te digo, siempre va a haber muchas personalidades en el lado directivo, el lado de inversionistas o la gente tal cual que está creando los productos. Dices, no, ¿por qué yo voy a cambiar esto si esto ya me está funcionando? ¿Por qué le voy a mover si ya funciona, ¿no? O sea, si nosotros como programadores decimos, si ya esta madre funciona, ya no le muevas, pues estos vatos también, tal cual. Dices, si esto me está dando millones de dólares, pues ¿por qué lo voy a cambiar? Sí, ¿No? sí, sí. O sea, funciona en todos los niveles. El si jala no le muevas, no es solamente Sí. no, es en todos los niveles. Es También en hasta todos. en arquitectura y en mecánica ese de con cinta. Si jala con cinta no le muevas,
ponle más cinta. Ese, por Exacto. ejemplo, o sea, ese principio funciona para todos, pero de ahí nos ha llevado a lo que es hoy en día, que es como una mezcla de ambas. Hay mucho servicio, pero también hay mucha historia. Ahí están como Ujú. llegando a un mix, como ya lo habíamos platicado. Por ejemplo, Cyberpunk, que el lanzamiento no fue lo mejor que Uf, digamos. fue, o sea, no digo que fue un 100% fracaso, pero no manches, le tiraron, pero Sí, a no, pues es matar. que deja lo que le tiraron, lo que sacaron. Pero bueno, lo fueron corrigiendo con DLCs. A base de DLCs lo fueron arreglando afortunadamente. Pero Sí. están ellos y a la par hay muchos juegos que están funcionando como servicio. Gracias a un competitivo, LOL sigue en su trono. Uf, El LOL no lo sí. van a bajar en un buen rato. Fortnite ya tiene competitivo. Supercell con su competitivo. Hay muchos juegos con un competitivo muy muy grande, Dota, pero también hay juegos con muy buenas historias. Y hay juegos que están intentando hacer las dos, como por ejemplo Halo. Que a ver, Ujú. yo creo que no destaca en ninguno y ahorita por eso sobrevive. Tiene historia que no es tan mala, pero no es increíble. Tiene un gameplay competitivo que pues está. Entonces Eh, de ahí sobrevive. Yo creo que el futuro es justo ahí. Un juego que tenga de los dos y tú vete para donde quieras. ¿O cómo lo ves tú? es, sí, a ver, siento que, y eso lo comentamos también en el capítulo pasado, el futuro del gaming va para este híbrido. O sea, sí ya hubo un campo en que pura historia, otro momento que es puro competitivo. Ahorita en este punto, como ya hay un montón de personas que sí les gusta ver los eSports, pero también les gusta tener ese contacto con los personajes, tener esa combinación de ambos va a ayudar a que nuevos juegos sean más fáciles de introducir a la comunidad. Porque aunque no lo crean, hay jugadores, o sea, es muy difícil cambiar la forma de jugar de las personas. O sea, si un jugador de LOL ya está bien metido en LOL, es muy difícil que se cambie a un Dota o se mueva a otro MOBA muy distinto. Aunque la forma de jugar sea parecida, con otros campeones, otros personajes diferentes, pero él va a estar bien clavado ahí por el tema de recompensas, de que ya ha invertido un montón de tiempo ahí, porque sus amigos están jugando ese mismo juego. O sea, es muy difícil, ¿no? Pero en este tema que ya existe un híbrido, podría ser más sencillo tener jugadores nuevos, porque estás conectando con el personaje, con el jugador, y además le estás dando esa como vamos a decirlo, recompensa de que te estoy dando skins, te estoy dando armas, te estoy dando lo que tú quieras, experiencia si tú quieres, niveles, para que tú estés dentro de mi juego. O sea, tú lo juegas y yo te doy esto. Aunque no valga nada, pero ahí está, te doy una recompensa por, por estar aquí perdiendo, bueno, no perdiendo tu tiempo, no, pero entreteniéndote tu tiempo libre, ¿no? Así es. Ese, Y ese va a ser. también hay formas, afortunadamente, hoy en día ya hay formas en el que un juego de historia sobreviva sin la necesidad de meterse al formulazo del competitivo y de las temporadas y demás. Por ejemplo, creo que el ejemplo más claro ahorita es Gate 3. Es un juego Ujú. de historia, vendió a madres, creo que fue el GOTY el año pasado, si no mal recuerdo, y si Creo que no fue, sí. si no lo fue, se llevó un chingo de premios y estuvo nominado en un chingo, que es un juego de historia. ¿Cuál es el pedo de los juegos de historia que se venden en su temporada y se chingó hasta que se olvidan o porque sale uno nuevo o lo que sea? Pero hoy en día existe el DLC, que es una forma de monetizar más barato, más rápido y mantienes vivo el juego. Y de repente vas a sacar algún evento que no es competitivo, no es de fórmulas o no es el pase de batalla, pero mantienes vivo el juego. Entonces, una buena historia se puede mantener mucho, mucho, mucho tiempo, lo cual está cabrón. Y eso, ¿sabes con qué juego lo vi? Que se mantuvo A ver. con el de South Park, con el de los Ah, 3 o 4 DLCs y quitando el de sí. Toallín, todos estaban buenos. Es una forma de hacer que los juegos de historia no se metan al pinche formulazo y sigan innovando. Y pues sea una apuesta más segura. Sí, aunque fíjate, a ver, teniendo en cuenta
que teniendo, o sea, regresando con el tema híbrido, también no es algo que te vaya como a garantizar un éxito que lo saques, ¿no? O sea, poniendo un ejemplo clarísimo a nivel de Xbox, con los primeros Halos, que, o sea, ahora sí lo tuvimos muy de referencia, pero es que neta pasó de ser un juego buenísimo a ser un juego muy así Sí. de que, ahí existe, ¿no? Por lo mismo, de que tal vez las personas que estuvieron detrás de la historia, que era uno de sus fuertes, pues tal cual no hubo ese conecte con las personas, no hubo lo que pasó en las primeras ediciones, ¿no? Ujú. En cambio, Gears of War, Mm. esos, aunque por el tema de otros juegos, de LOL, juegos competitivos y juegos con más tema cinematográfico, pues se lo empezaron a comer. Pero en sí, Gears of War creo que es el ejemplo más claro de ese híbrido bien balanceado. Tiene una historia poca madre. Todas las 5 ediciones han, bueno, ya no he visto los últimos reviews, pero han tenido una muy buena respuesta ante el público, una historia muy chingona y el multijugador, pues ahí está, funciona, hay torneos, hay gente que lo juega y no hay quejas, ahí está el balance, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, también, tal cual, o sea, puedes tener un híbrido, pero si no aplicas, o sea, si pones más empeño a uno o a otro, puede ser que pues, no te funcione tan chido, ¿no? Y Sí, pues y el es Halo que es uno de ellos. todo el capítulo hemos hablado mucho de el formulazo, de cómo hacer que funcione, Eh, pero es cierto que el formulazo, si lo haces por formulazo, literalmente sale muy mal. Un ejemplo es Halo, como mencionas, pero creo que el ejemplo más claro y más actual que muchos vamos a conocer es el último Call of Duty. sí. Su modo historia les está yendo del carajo. Es un juego horrible de jugar y de ver. No he escuchado una sola review buena y no pinta que su gameplay multijugador vaya a estar cerca del entretenido. No tiene pinta, ya veremos. Pero sí, o sea, ¿Quién sabe? seguir una fórmula no te garantiza que la fórmula va a funcionar. Esto no son matemáticas, Justo. lamentablemente. Entonces ahí es en donde la vieja usanza o el especialízate en uno y alárgalo puede llegar a funcionar, porque muchos al querer hacerlo fácil lo terminan haciendo mal. Claro, pues sí, es que también hasta cierto punto también es de confiarse. O sea, siento que Call of Duty empezó a sacar varias ediciones. Algunos muy buenas. Digo, el Black Ops, el uno, el 2, o sea, Es, buenísimos los juegos. El 3 también estuvo muy chido. Los Modern Warfare también eran buenos Call of Duty, tenían una buena historia, no un buen multijugador. Pero a partir de ahí ya todos eran prácticamente lo mismo. O sea, no hubo ni innovación, las historias estaban muy la forma en que te entretenían era de lo mismo, no había cosas distintas. El modo zombies, chance, y había cosas nuevas, pero no era nada del otro mundo. O sea, llegaba un punto en que ya era muy cansado. Y creo que ya lo estamos viendo justo ahorita con el lanzamiento del Black Ops 7, que pues ya nada la que gente está cansada. sí, más que Nada cansada, más. yo diría hasta asqueada. Pero También. cerramos este capítulo preguntándoles a ustedes, nuestros poderosísimos radioescuchas. Entonces, ¿ustedes qué Ujú. prefieren? ¿Que sigan los juegos como cine? ¿Que sigan los juegos por competitivo? ¿Que sigan los juegos por formulazo? ¿Un híbrido? No nos digan literalmente qué debería de ser, díganos ustedes qué prefieren, ustedes qué juegan. ¿Tú qué prefieres, carnal? ¿Tú con cuál de las Ah, fórmulas te quedas? yo me quedo con el híbrido. Yo me Sí, quedo con el híbrido porque yo fui, vamos a decir, yo fui creado por Halo y por Gears. Y ok. esos, no manches. O sea, tener una plática de compas de cómo se sintieron por la muerte del Doom, Ni me digas porque te lloro aquí. no, esa no porque lloro. O sea, es una joya. Y además, hasta cierto punto presumir qué puedes hacer dentro del juego en un matchmaking, no manches. La neta es que es un muy buen balance. Yo me quedaría con un híbrido. ¿Y tú, carnal? Ok. Yo también, pero
yo me quedaría por el híbrido dándole más peso a la historia. Principalmente porque todos mis recuerdos con el gaming han sido de historia. Historias mejores, historias peores. Yo competía en videojuegos, llegué a estatales de Halo y de Gears, justamente. A huevo, a huevo. Del 2 me parece. Ujú. Del mejor. Pero, o sea, yo lo que extraño y lo que más me gusta de esos juegos es justamente la parte social. La parte competitiva, tóxica que existe hoy en día de, me la pelas y, ay, ¿cuál es tu ranking? Y, etcétera, no me llama, no me apasiona, entonces yo diría un juego híbrido, pero con mucho, mucho, mucho más peso a la historia, a los personajes y demás. Ustedes díganos con qué se quedan, déjenlo en los comentarios. En Spotify no se puede, pero si nos están escuchando por Spotify, pásense a YouTube. YouTube Si no se Music. puede poner comentarios, Si no, ahí lo vete a checan. la red social nuestra, Instagram, TikTok, la que quieras, y coméntame algo, así, ponme literalmente algo. Ándale, a ver, si se quedaron hasta este punto y si vemos el comentario algo es porque se quedaron hasta este punto y neta, muchísimas, muchísimas gracias. Pero amigos, espero que les haya gustado este capítulo. El tema siempre ha sido un debate. ¿Qué es más importante? La historia, el competitivo, ese híbrido, el formulazo, algo más innovador. Quién sabe, cada uno tiene sus propios gustos. La verdad es que la forma en que nosotros jugamos, más que nada, es para que uno se sienta bien. Si te estás sintiendo mal, te estás estresando, plantéatelo, la neta. Eso yo lo he visto. Con LOLcito, yo estuve 10 años, más de 10 años jugando esa chingadera. Aunque no me estresé no me estresé mucho, pero había momentos en que dices, no mami, ya no lo estoy disfrutando tanto. Pero replanténselo. Entonces, amigos, muchísimas gracias, que estén súper bien. Nos vemos en el próximo capítulo, que si mal no recuerdo es la última de la temporada. Ahí tenemos ahí un mensajito que queremos mencionarles, pero quédense esperándolo el próximo, pues la próxima semana, que lo vamos a estar subiendo. Sí, sí, sí. Y ya. Manita, gracias, nos vemos. Bye.